Hola amigas y amigos, estamos en un nuevo capítulo de Reflexiones País. Mi nombre es Lorenzo Soto Rivara. Mi nombre es Paolo Salvatore. Hoy vamos a conversar sobre la Constitución Política de la República. Entramos directamente al área chica, como se dice en términos futbolísticos. Más que entrar en el análisis profundo de la Constitución, revisando artículo por artículo, lo que queremos es reflexionar respecto a la importancia de la posibilidad de cambiar la Constitución. En este punto, yo quiero comenzar haciendo referencia a la parte más bien emocional, al sentir del país. Tenemos que comprender que la Constitución Política del año 1980 fue redactada en dictadura, fue legitimada, en un plebiscito, el cual no contaba con registro electoral y que no hubo ningún control para evitar algún tipo de fraude. Bajo esa óptica, podríamos decir que cuanto menos la Constitución Política de 1980 está deslegitimada, o al menos cuestionada la forma en que fue impuesta a nuestro país. Bueno, es importante, las leyes como definición siempre tienen que ser legítimas. La Constitución ha sufrido varios cambios. Yo conté 10, 13 cambios constitucionales, varias reformas en distintos gobiernos. De alguna manera eso da luces de lo que es un proceso adaptativo. O sea, de alguna manera, si bien hay quórum calificados, que eso lo vamos a hablar después con Lorenzo, si bien son o no son buenos los quórum calificados, este país se ha logrado ir cambiando la Constitución, se ha logrado hacer reformas, se ha logrado hacer cambios, y esos cambios de alguna manera este cuerpo legal ha ido mejorando. Entonces, bueno, hay una duda que es decir, bueno, esto es estructuralmente, esto que ha cambiado, ¿está bien como cuerpo legal o no está bien? ¿Es legítimo o no es legítimo? Esa es una discusión que es un poco más larga. Yo creo que una constitución el primer paso tiene que ser legítima, tiene que ser entendida, tiene que ser valorada por la gente, pero lo más importante es que lo que esa constitución diga nos sirva como país. Y ahí vamos a entrar en algunos detalles sobre lo que cada uno piensa sobre esa parte. Bueno, respecto a la forma de redacción y de legitimación de la Constitución, nosotros podemos o hemos escuchado diversas formas. Hubo un proceso constituyente, de hecho es importante decirlo porque hoy en día no se habla mucho de esto. Hubo un proceso constituyente durante el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno, el cual concluyó con un proyecto de ley de nueva constitución. ¿Qué es lo que se realizó en ese proceso constituyente? Se realizaron cabildos, se realizaron conversaciones en las cuales la población, el pueblo, entregó propuestas a la nueva constitución. Esas propuestas fueron tomadas por la clase política, por el gobierno, fueron entregadas a expertos, abogados constitucionalistas, quienes redactaron la nueva constitución. Esa constitución, ese proyecto de ley de nueva constitución, fue presentado al Congreso el día 6 o 5 de marzo, exactamente la fecha no la recuerdo, pero creo que fue el 6, que prácticamente era 5 días antes del cambio de gobierno. Posteriormente llegó Sebastián Piñera y esa ley quedó durmiendo en el Congreso. Ahora, es importante, y quiero, para terminar este antecedente, es importante decir que, sobre todo, los grupos sociales, las organizaciones sociales que han estado buscando el cambio a la Constitución, no quedaron conformes con esta presentación, aparte del hecho que haya sido a fines del gobierno, cosa que fue, como se dice, como dicen, un saludo a la bandera, sino que además existe la desconfianza de cómo estos expertos constitucionalistas pudieran haber reformado o cambiado el espíritu de las demandas que hacía el pueblo, la ciudadanía. Así que en ese sentido ya había un proceso constituyente. Ese proceso se cerró y quedó durmiendo en el Congreso. Hoy en día se abre un nuevo proceso. Y en ese sentido es importante conversar y me gustaría que habláramos sobre las distintas alternativas. Primero,
se está haciendo una reforma a la ley para crear un plebiscito que diga si queremos o no cambiar la Constitución. Y en ese sentido hay que ver si es que se van a dar las alternativas. Las alternativas eran tres en el proceso constituyente anterior. Era que el Congreso en pleno elaborara la nueva Constitución, que se designara a una comisión de expertos o que se hiciera la Asamblea Constituyente, que es, digamos, la alternativa más temida por ciertos grupos del país y más querida por otros. Entonces, en ese sentido me gustaría saber qué es lo que tú opinas sobre estas alternativas y sobre la posibilidad de un nuevo proceso constituyente. Bueno, un poco más atrás. Cuando uno habla de los requerimientos que tiene el país, lo que ha surgido, todas las demandas sociales que existen, también hay una mirada que es decir, bueno, una parte de esas cosas se resuelven con un cambio de la ley, de las constituciones, las cosas. Otra capa tiene que ver con la gestión que hace un gobierno, políticas públicas. Otra capa tiene que ver con los acuerdos a los cuales se va llegando. Entonces, viendo más o menos las cosas que hay, las distintas web y cosas que he revisado, y sacando la cuenta, la mayoría de esas cosas no tienen que ver con el proceso constitucional. Muchas sí pueden relacionarse, y por lo tanto, yo creo que esta es una cosa más que tiene que haber en un proceso. Dentro de los procesos que uno puede tener de escucha a la gente, también uno puede tener, en las empresas existe una cosa que es una planificación estratégica, donde uno dice, bueno, ¿cuáles son los pilares? Y uno de esos pilares termina siendo la parte legal, no es el todo. Hay mucha gente que cree que la Constitución es como el gran cambio que hay que dar. Puede ser. Yo creo que es una más de las cosas que hay que hacer en la medida que la Constitución no se ajuste finalmente a lo que se está pidiendo. Pero yo creo que hay que partir un poquito más atrás, entendiendo que nuestro tema acá es la Constitución, no estamos hablando de otra cosa. Yo soy partidario de cambiar algunas cosas en la Constitución, después voy a entrar en detalle, pero también creo que hay que hacer un proceso de escucha global y no tan político, sino también tiene que ser un poco cívico también, y en la mirada de decir, bueno, político y cívico se parecen mucho, si se entiende bien, pero tiene que ver también decir, bueno, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que la gente quiere? Que no haya abuso, que los precios no suban, que no haya monopolios, que extraigan excedentes a los bienes de primera necesidad, que los precios no suban desmedidamente, a lo mejor hay una política energética que no se ha hecho. Y si yo empiezo a mirar todos esos temas, finalmente uno dice, bueno, la Constitución, ¿cuánto es de eso? Un porcentaje. A lo mejor puede haber un ente público que haga algo cuando el mercado no esté funcionando bien y eso implica una reforma constitucional o no. Entonces, creo que hay que mirar el tema completo. Como estamos hablando de Constitución, no me voy a ir por las ramas, vamos a hablar de Constitución y yo asumo el tema acá con Lorenzo y de eso hablamos. Hacer un plebiscito me parece bien. O sea, hay que preguntarle a la gente, bueno, ¿quieren cambiar la Constitución o no? Ok. ¿Y cómo quieren cambiarla? También me parece bien. Yo creo que es la pregunta que todo proceso democrático tiene que tener. Así que, bajo ese concepto, estoy bastante de acuerdo en hacer una consulta. Bien, sí, yo creo también, sin duda, que la consulta al país es necesaria hacer. Hay cierto miedo, hay mucho miedo sobre lo que es la Asamblea Constituyente. Por datos que hay respecto a la región, sobre todo, en los países donde ha habido asamblea constituyente como elaboradora de nuevas constituciones, la experiencia dice que la constitución nueva que se desarrolla no es peor que la anterior. Eso también puede entenderse como un premio consuelo, pero más que analizar eso, me gustaría que entráramos ya a algunos elementos o artículos de la Constitución que podrían ser cambiados, podrían o no ser cambiados. Yo tengo un pequeño punteo sobre elementos desde mi punto de vista, relevantes. El primero es uno que puede ser bastante polémico, pero que es interesante. Declarar la nación o declarar el país como plurinacional es una de las demandas que hace cierto grupo social del país. En ese sentido, quiero citar el artículo 9 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en el cual se reconocen a las naciones indígenas y sus derechos colectivos. En este sentido, si el Estado de Chile se declara como un Estado plurinacional, se declararía que es un mismo Estado, no múltiples Estados, pero con diversas naciones reconocidas dentro del país. En ese sentido, yo pienso, al menos, que podríamos caminar hacia resolver problemas sociales
específicamente con el pueblo mapuche, pero también con otros pueblos autóctonos, aborígenes del país, o descendientes de pueblos aborígenes, que históricamente han sido relegados en nuestra nación. No sé qué es lo que opinas tú. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Creo que finalmente uno sabe cómo esto puede empezar, no sabe cómo termina. Si al final es plurinacional, vamos a tener muchas naciones adentro de Chile. Y quién sabe si eso en varios años más termina en que queramos tener varios estados dentro de Chile. Entonces, son procesos sociales. Yo entiendo que hay una mirada, una respuesta a un problema que es real. O sea, hay gente que por años se ha sentido pasada a llevar, digamos, los derechos. Tampoco tengo la solución. O sea, quizá aquí mi amigo está un paso más adelante, o sea, está proponiendo una solución. Yo no tengo ninguna. O sea, si tú me dices, mira, ok, el tema indígena, creemos reservas, creemos espacios. Claro, son temas económicos, ya, le estamos dando tierra. Ok, puede que eso ayude a solucionar. Pero a veces los temas sociales y la mirada de los sociólogos es más que la mía en eso, y otra gente, finalmente, a veces es más que eso. O sea, la gente está pidiendo mucho más que eso, está pidiendo un reconocimiento implícito. No sé si hay soluciones intermedias entre esta cosa de decir, bueno, ustedes definitivamente son otra nación, o decir, no, ustedes son chilenos, pero reconocemos que ustedes tienen ciertos derechos ancestrales, por decirlo así, y por ahí buscar alguna solución. Yo tiendo por formación a no buscar cambios tan radicales y tratar de buscar salidas más intermedias. No tengo idea si funciona o no. A veces cuando los países están polarizados, las soluciones intermedias son las que menos venden. Entonces, finalmente son temas que hay que hablar con las mismas personas que están involucradas, los mismos pueblos indígenas, originarios, y ver por dónde va, qué es lo que realmente quieren. Ese es un diálogo que se ha tenido poco. Y a veces las soluciones son distintas a lo que uno a veces piensa. Y yo creo que el primer paso es conversar, dialogar y ver qué es lo que realmente se quiere. Y hace falta, en este país hace falta eso. Y hace falta dar la cara y conversar y ver. Y a lo mejor las posturas no son tan extremas como uno podría creer. A veces las solicitudes son súper concretas y hay que prestar un poquito más de oído en eso. Sí, resumiendo un poco, podríamos decir que el punto es, al declarar una plurinacionalidad, podríamos declarar naciones, lo cual haría que estas nuevas naciones tuvieran algún tipo de estructura o organización que los ayudara a manifestarse respecto a sus necesidades y se mantuviera una interrelación más fluida que mejorara, digamos, valga la redundancia, las relaciones entre toda la comunidad. Y el riesgo podría ser, que pienso que a eso va tu temor, el desmembramiento del Estado chileno, el desmembramiento del país, lo que podría generar, en vez de una búsqueda de unión, una separación que generara más conflictos en vez de resolverlos. El artículo 19 tiene varios numerales, digamos, en donde hay ciertas redacciones que han sido causa de limitaciones al Estado o también de atribuciones hacia los privados o derechos hacia los privados que han generado conflicto social y político. Partamos por el artículo 21. El artículo 19, el número 21, dice de la siguiente manera: el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza. En términos prácticos, lo que dice este numeral es que el Estado no puede hacerse partícipe de actividades económicas en donde el privado esté participando, a menos que no haya una votación con quórum calificado que lo autorice. Sabemos, y podemos profundizar posteriormente el tema de las leyes de quórum calificado, que el quórum calificado ha sido históricamente imposible de lograr. Todas las veces que ha habido alguna votación de quórum calificado no ha sido posible, a excepción de ciertas de esas reformas que tú bien dices a la Constitución, que son de quórum calificado, en las cuales hubo que resignar muchos elementos. O sea, históricamente cualquiera puede ver que cuando se logró una reforma constitucional, lo que se proponía,
la reforma en su origen y el resultado final fueron muy distintos. Por ende, podríamos decir que prácticamente el Estado no puede ejercer actividades económicas en donde el privado ya esté o pueda realizarlas. No sé, ¿qué es lo que opinas al respecto? Sí, yo creo que en general los quórum calificados en las materias, en ciertas materias constitucionales son importantes. Dan estabilidad y, bueno, eso es lo que se dice siempre, desde el colegio nos decían eso, éramos del mismo colegio entre paréntesis, el tema de la estabilidad, bueno, y cosas de ese tipo. Creo que el tema de se puede llegar a acuerdos finalmente. Uno ve ciertos temas que son bastante relevantes, como la pena de muerte, cómo opera el consejo de televisión. Son temas que no pueden estarse moviendo con una mayoría de turnos. Si fuera esto 50 más 1, entonces tú 50 más 1, esto funciona de una manera y después llega otro, lo cambia. Son temas que tienen que ser relativamente estables. Particularmente en el tema de las empresas públicas, yo tengo una mirada de los mercados. O sea, yo creo que lo primero que tiene que haber es tratar de que exista un mercado que funcione en un bien. Pero no es condición necesaria que exista un mercado. Uno tiene que ver que ese mercado funcione, lo tiene que crear cuando no existe, pero después tiene que preocuparse que ese mercado funcione bien y no existan apropiaciones de renta, porque si no, estamos quitando valor por otro lado a las personas. Si eso no funciona, existen más opciones. Es decir, bueno, creemos competencia. En algunos casos regulemos, pongamos algún tope, que se ha hecho en casos como lo vimos en algunos temas bancarios, como las tasas máximas convencionales. Y en algunos casos podrían entrar empresas estatales o entidades estatales a operar que podrían ayudar. El tema estatal siempre tiene ciertos reparos, así como también uno critica a las empresas privadas, pero el tema estatal es que a veces entra como el político de turno que no tiene que hacer, termina en una empresa estatal y terminan como los hijos, los nietos, los abuelos. Entonces al final termina esta cosa como chacrándose un poco. Eso se puede arreglar con ciertas limitaciones de gobiernos corporativos y de procesos para que la cosa funcione bien. Yo no creo que las empresas estatales sean malas. Pueden serlo como también son las empresas privadas. El Banco del Estado para mí es un buen ejemplo de una empresa estatal que, si bien siempre hay unos reparos y cosas que han hecho mal, han logrado cosas que ningún banco hace, como tener caja vecina en todos los pueblos de Chile, porque hay una mirada de país que es necesario cumplir. Entonces, una empresa estatal en ciertos rubros podría ayudar. Y aquí yo creo que hay que ser muy pragmático, es decir, bueno, si en algún ámbito, por ejemplo, imagínense comprar cosas con una empresa grande, que existe una multiabastecedora de compras mundiales de ciertos bienes en Chile. A lo mejor se puede hacer una empresa estatal que funcione con los directorios adecuados, con la gente adecuada, con las prácticas corporativas adecuadas. Entonces, yo creo que constitucionalmente se puede hacer empresas estatales si es que puede ayudar. Lo que sí que hay que tener, y aquí yo no sé si eso uno debiera constitucionalmente decir, bueno, vamos a poder crear una empresa estatal con el 50 más 1 o vamos a crear una empresa estatal con los quórum calificados. Bueno, si hay consenso en armarse estas empresas, se puede hacer. Si hay que bajar un poco el quórum, sí, pero tampoco hay que volverse loco. Entonces yo creo que las materias de quórum calificado tienen que haber. En este caso en particular, yo creo que debería haber un quórum calificado quizás un poco más bajo. Escuché que hay 2/3, hay 3/5. 3/5. Entonces hay que revisar. Esto no son cosas como la pena de muerte, que yo creo que una cosa tiene que tener un consenso mucho mayor. Acá eventualmente uno podría tener quórum un poco menores. Creo que esas cosas se pueden revisar también. Ahí no tengo ningún reparo tampoco. Sí, hay un punto interesante que pienso que hay que mencionar respecto a este artículo. Este artículo, que está puesto en positivo, tiene una connotación negativa. El positivo es que le da el derecho al ciudadano, le da derecho al individuo, a la persona, de tener actividad económica que quiera, siempre y cuando no vaya contra la moral, las buenas costumbres. En la parte negativa es que limita al Estado. Entonces, en el fondo, yo no entiendo el por qué limitar al Estado. Si es porque yo considero que el Estado es peligroso para el desarrollo económico del individuo, pero tendría que explicarlo. Desde mi punto de vista, no existe una razón por la cual se le limite a priori al Estado a ejercer o a realizar cualquier actividad pública. Hay un punto específico en el cual podríamos tomar como ejemplo. Se habla de la AFP estatal, ¿cierto? Para que la AFP estatal sea posible,
Es una de las posibilidades de reforma de pensión. No es que la esté compartiendo ni esté de acuerdo con ella. Para que eso sea posible, tiene que haber una votación en el Congreso en la cual tiene que alcanzar un quórum calificado para que se autorice la creación de la AFP estatal. Y así con cada actividad, cualquier actividad que el Estado quisiera hacer. El Banco del Estado existe porque existe desde antes de esta Constitución. ¿Ya? Metro existe, Metro de Santiago existe porque existe antes de esta Constitución como empresa. Codelco, lo mismo, porque existe antes. Entonces, el concepto es, ¿por qué tengo que limitar al Estado? Es más, Banco Estado, Codelco, Metro de Santiago, bajo mi óptica personal, no han interferido en la participación de privados en esas mismas áreas de trabajo. Tenemos la banca privada, que tiene la mayor cantidad del mercado, digamos, que es, digamos, una actividad bastante lucrativa. Tenemos la cantidad de empresas mineras que extraen el cobre, al igual que Codelco, privadas, transnacionales, que existen y que conviven con Codelco. Y tenemos sistemas de transporte terrestre que convive y que es complementario a Metro de Santiago. Entonces, hay tres empresas que ya existían antes de la Constitución del 80 que demuestran en términos prácticos que no pasan a ser un ente que perjudique al privado. Entonces yo digo, ¿por qué razón tenemos que limitarlo en la Constitución? Esa es mi inquietud. Sí, yo creo que estamos de acuerdo. O sea, las empresas estatales en algunos casos ayudan a que haya más competencia, generan ciertos elementos que una empresa privada puede no ver ni visualizar, como el mismo tema del Banco del Estado. Acá hay un tema ideológico. O sea, se tiende a pensar que las empresas estatales son un desastre, son ineficientes, son una mafia de política, porque llegan todos los políticos que no están en el gobierno turno, terminan yendo a esas empresas, cosa que para el otro lado también pasa, porque los usan para hacer lobby, para sacar leyes por el otro lado. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay que tener un dogma de que esto es bueno o es malo. Yo creo que hay que ser práctico y decir, bueno, si esta empresa en este sector ayuda, perfecto. Quizás nuestro único tema de diferencia es decir, bueno, ¿cuáles son los quórums que deberían permitir la creación de una empresa pública en este sector? Y bueno, eso es lo que hay que ver. Yo creo que tiene que ser un poco más que el 50+1, porque hay ciertas cosas que tú creaste una empresa pública y la creaste para siempre. Entonces, hay que hacer un análisis bien reflexivo de si se justifica, si genera o no genera valor. Ese es un tema que quizás no va a llegar a ningún acuerdo, pero por lo menos estamos de acuerdo en lo principal, que es que no existe un dogma que estas empresas no deberían existir, porque hay casos buenos de que estas empresas sí funcionen y sí pueden estar al servicio del país. Yo quería plantear otro tema de la Constitución, para no estar tan como respondiéndole todo a Lorenzo, que es el reformista acá. El tema de las aguas también a mí me hace un poco de ruido, cuando se establece que los derechos de agua son un bien más, un bien de consumo más. Estoy de acuerdo en parte con eso. Los derechos mineros, por ejemplo, se establecen que son naturales del Estado y por lo tanto se juega más con concesiones. Bien o mal, porque a veces si uno da una concesión a perpetuidad es lo mismo que regalarlo. Pero el tema del agua es un tema delicado, un tema que va a ser cada vez más delicado. Yo estoy de acuerdo que algunos derechos se transen. Pero también estoy de acuerdo que tiene que haber una limitación, tiene que existir. Ahora, ¿por qué creo que se tienen que transar algunos? Porque Chile es un país agrícola, es un país bastante extractivo, es un país bastante básico. Nosotros no hacemos computadores. Nuestras ventajas comparativas van por el lado agrícola, por el lado minero. Entonces, esas actividades requieren agua. Y por lo tanto, si yo quiero que el país crezca, que el país anda, de alguna manera la gente tiene que tener cierta certeza de que tiene unos derechos de agua, porque la tierra sin agua no vale nada. Entonces, tú tienes que tener, como agricultor, tú tienes que tener ciertos derechos que te permitan funcionar. Otra cosa es que esos derechos tienen que estar limitados, porque claramente si hay un pueblo más abajo, ese pueblo no puede estar sin agua. Es ridículo. Entonces, de alguna manera hay que limitar y hay que tener ciertos estándares que hay que mantener. La cosa tiene que ser, de alguna manera, mixta. Algo se ha hecho de eso, pero el problema es qué pasa cuando hay sequía. O sea, cuando empezamos en que ya los recursos empiezan a escasear. Y ahí uno tiene que decir, bueno, esto tiene que pensarse.
tú tienes que tener tantos regadores, tal porcentaje del canal, pero enseguida tienen que haber caudales mínimos que hay que respetar. No solo por el pueblo que está más abajo, sino por temas ecológicos también. Entonces, es un tema que hay que meterle un poco más de cabeza. Esto de empezar a regalar todas las aguas y al mercado fue erróneo y un proceso bastante irreversible. Entonces, lo que va quedando y lo que queda finalmente hay que estudiarlo bien. Y también mirar el tema de fondo, porque acá no solamente decir, bueno, ¿cómo nos repartimos el agua que tenemos? Sino decir, bueno, ¿cuál es la política que tenemos? ¿Por qué no se construyen embalses? ¿Por qué no hacemos proyectos? Ahí es donde yo veo el Estado que funciona, y no el Estado en sí mismo. A veces el esquema de las concesiones también funciona. Pero, sí, ¿por qué no nos preocupamos de que hayan embalses? Entonces va a haber más agua. Yo creo que hay que tomar decisiones, hay que tener una política ahí. Y quizás suena estatista, pero es una política de Estado. O sea, hay que tener una política de Estado que diga, bueno, así va a trabajar la energía, así va a ser el agua, estos van a ser los caudales mínimos, esto es lo que queremos garantizar, y esto es lo que también queremos darle a las empresas, porque también somos un país que quiere producir y también es un país que es productivo. Y ese equilibrio tiene que ser nuevamente inteligente. Y eso es lo que hay que ver. No se trata de regalarle todo a los mercados, sino que hay que ver dónde sí, qué porcentaje tiene que estar garantizando ciertos mínimos. Por lo tanto, este tema constitucional yo creo que es un tema que hay que dejar abierto. A mí no me molesta tanto los quórum calificados. Yo digo, bueno, si el quórum es un poco más que un 50, creo que significa que esa decisión va a ser una decisión que requiere un mayor plazo. Está la contramirada que decir, bueno, nosotros requerimos respuestas rápidas, soluciones rápidas, hagamos quórum más chicos y no tengamos tanta burocracia. Son dos miradas. Yo creo que no vamos a llegar nunca a acuerdo, por lo menos estamos de acuerdo en los temas macro. A ver, la constitución política es un lineamiento, es una serie de directrices que llevan al país, que está complementada con leyes orgánicas constitucionales que van más en la óptica específica de cada una de las áreas. Bajo ese concepto, desde mi punto de vista, lo que debiera existir en la Constitución es simplemente el recalcar digamos, uno de los derechos humanos declarados por la ONU, que es el derecho al acceso al agua. Entonces, probablemente simplemente en la Constitución debiera existir que Chile reconoce el derecho al acceso al agua por parte de todos los individuos, de todos los miembros del país, como derecho esencial humano. Porque de ahí se podría, digamos, mejorar la ley orgánica de aguas, la ley general de aguas, y dar acceso garantizado al agua para consumo humano. O sea, yo creo que eso, en ese sentido estamos de acuerdo. Y se podría trabajar con el resto. Ahora, la privatización del agua como concepto es un concepto muy poco visto en el mundo, si es que no visto en otro país. Todos hablan de que no hay otro país donde esté privatizada el agua. A mí no me consta, no lo he estudiado a profundidad, pero sí sabemos que la mayoría de los países, al menos de la OECD, tienen el agua como un bien común, un bien del Estado para garantizar el uso adecuado de todos los agentes del país, individuos, empresas, etc. Hay un punto más que a mí me interesa como concepto, como idea dentro de lo que es la Constitución y de lo que podría ser una nueva Constitución, que es la posibilidad de tener una Cámara del Poder Legislativo, un Congreso, unicameral. De esto también se ha hablado y yo sé que es cuestionable, pero tiene que ser analizado, porque es una posibilidad. ¿Cuáles son los pros que yo le veo a la idea de un Congreso unicameral? Mayor representatividad al poder al aumentar la subdivisión territorial. Si tenemos una sola cámara podríamos abrirnos o digamos, subdividir la región, el país, en mayores circunscripciones, con lo cual tendríamos mayor representatividad territorial. Y aún así un menor costo para el Estado, porque al ser una sola cámara tendríamos, digamos, menos representantes en total, no tendríamos diputados y senadores. Y por otro lado, habría menor burocracia en lo que es la aprobación de las leyes. Ustedes saben, la ley entra al Congreso a través de la Cámara de Diputados. Antes de eso está la comisión, después va a la Cámara la vota, la aprueba, posteriormente va al Senado, el Senado lo vota, lo aprueba y tiene que volver a la Cámara porque pueden haber habido algunas reformas que haya establecido el Senado y volver a la Cámara y volver a votarse para recién ahí
sea declarada ley de la República. Los pros son estos. Ahora, yo sé que tú tienes varias aprensiones y que son bastante plausibles, así que podemos entrar un poquito en este tema. Estoy entrampado un poco en lo que efectivamente es que las cosas salgan rápido. Es decir, bueno, efectivamente hay muchas vueltas. También hay instancias de comisiones técnicas que se forman entre medio y una ley puede demorarse bastante tiempo. La gente busca lo inmediato normalmente y ahí yo tengo ciertos reparos en eso. Yo hablo mucho con gente y finalmente he escuchado, bueno, acá hay de todo y tampoco uno puede hacer un juicio tan brutal, pero hay personas que en general no piensan tanto en la inmediatez, sino que piensan en que frases he escuchado mucho, mira, yo en realidad yo voy a ser de clase media baja, pero mis hijos no. Y efectivamente se sacan la mugre porque esos hijos sean universitarios y es real y les va bien, y por lo tanto ellos sacrifican mucho bienestar por el bienestar de los hijos. Nosotros tenemos, todos estos movimientos también tienen una generación joven que es una generación que no hizo filas nunca, o sea, nunca hizo una cola de esas de una cuadra donde uno tenía que ir, tenía que la cola de esto, y sin ánimo de entrar como a hablar de los viejitos, de yo cuando era joven y todo eso, es un tema que al final lo que está indicando, lo que está detrás de eso, es la inmediatez, o sea, ellos quieren soluciones ya, y chuta, bueno, bajo la inmediatez, bueno, hagamos todo rápido, hagamos lo que ellos quieren, hagamos el país, armemos estas leyes, y todo apurado. Entonces, cuando el país entra en esa lógica de inmediatez, se empiezan a cometer errores. La segunda cámara, de alguna manera, pone más paños fríos en esto y genera un sistema burocrático, es cierto, pero un sistema con mejores decisiones. También es cuestionable. Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué? Si al final los errores se cometen igual, las inconsistencias también están. El hacer leyes sin escuchar lo que la gente piensa está igual. Eso el problema y es otro en todo caso. Pero si es mejor bicameral o unicameral, yo creo que las leyes deberían ser un poco más lentas, a menos que se creen mecanismos de urgencia en algunas leyes. Y se diga, bueno, ¿sabes qué? Esta ley es urgente y por lo tanto esta ley va a entrar por acá y va a salir por acá. Y a lo mejor es una materia que es más rápida. Eso podría ser una alternativa. No soy experto, no tengo tanta documentación de esto. Lorenzo, quizás tú conocís más países, tú me podés decir, oye, mira, ¿sabéis que en Noruega funciona así y funciona perfecto? Y ahí yo te tendría que decir, bueno, ok, veámoslo. Mi experiencia de 1 metro cuadrado es, prefiero que las leyes tengan discusión, salvo las leyes que son urgentes, que tienen que tener un mecanismo más rápido, pero cortémosla con la inmediatez, cortémosla con las medidas cortas, pensemos un país a la larga, pensemos las cuestiones bien pensadas, si armamos una empresa pública, como yo decía, bueno, ok, pero reflexionémoslo bien, en algún caso esa empresa puede ser excelente, en otros casos puede ser pésima, y efectivamente, claro, el Grupo Turno podría crear 40 empresas públicas para tener 40 empresas que les den trabajo cuando pasen para el otro gobierno. Y yo creo que no es así, yo creo que esas cosas tienen que tener reflexión, tienen que tener una mirada técnica y una mirada que sea de largo plazo. Así que es un punto que yo digo que no sé, sí y no. Sí, yo creo que jamás uno va a saber si una reforma u otra reforma son positivas o negativas hasta que se pongan en práctica. En ese sentido, nadie tiene la bola de cristal para saber cómo podría ser. Yo pienso que específicamente en la elaboración de las leyes está primero, obviamente, al menos hoy día, por mandato de la Presidencia de la República, es que se envían los proyectos de ley, por ende, estaría ya el primer filtro de los ministerios, del presidente, posteriormente una comisión, las comisiones que primero evalúan el proyecto y lo aprueban, y después la Cámara. Creo que hay que verlo como una posibilidad. Finalmente, de todas maneras, todas estas ideas o todas estas reformas pueden funcionar si existe la voluntad de hacer que el país funcione bien. Y en ese sentido tú has dicho varias cosas que van directamente al callo. Si tenemos una clase política que se preocupa del bienestar del país, cualquier constitución, cualquier reforma, cualquier proyecto va a ir en la dirección correcta. Pueden haber errores involuntarios, porque todos nos equivocamos.
Pero cuando la clase política deja de preocuparse del bien común y empieza a preocuparse del bien individual o de los grupos de poder, es donde empezamos a caer en problemáticas sociales como la que estamos viviendo hoy en día. De todas maneras, esa es un poco la reflexión respecto a la Constitución. Es un tema que da para mucho, podríamos estar días, semanas hablando. Espero que les haya gustado este segundo capítulo. Los dejo invitados para el siguiente. Quiero invitarlos a suscribirse al canal. Vamos a seguir trabajando en esto. Si ustedes nos ven, si a ustedes les gusta, vamos a seguir haciendo nuevos y nuevos capítulos, independientes de la coyuntura del país, porque creemos, Paolo y yo, que siempre hay una opinión interesante que se puede dar respecto a muchos temas. Muchas gracias. Los invitamos también a opinar. Cualquier retroalimentación a nosotros nos va a servir. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.